Para que Enrique pudiera moverse hacia su siguiente esposa, la joven y bella Ana fue encarcelada en la infame Torre de Londres. Contra ella se presentaron acusaciones inventadas de adulterio, brujería y traición. Y en el año 1536 Ana Bolena fue decapitada. Desde entonces, se ha visto su fantasma en 5 de los lugares en donde vivió, incluyendo el último, la Torre de Londres. Ahí los Beefeaters, los guardianes tradicionales de la torre, la han visto bajo diversas apariencias. A veces aparece como una luz resplandeciente. Más frecuentemente, su figura espectral se ve caminar a través de los recintos del castillo. Pero la más espectacular de todas es cuando ella se materializa como una figura que se desliza y que lleva su cabeza bajo el brazo. Esta perturbadora escena es una de las imágenes más famosas en los lugares por donde ronda. Al fantasma de Ana Bolena también se le ve en varios otros lugares. Se dice que ronda su hogar de la niñez en Blickling Hall, así como en su palacio real favorito de Hampton Court. En estos lugares su fantasma parece estar más tranquilo. Rara vez se le ve en esa forma sin cabeza. Por el contrario, su fantasma camina en silencio por los jardines y patios, reviviendo las escenas de sus momentos más felices. Ciertos edificios se vuelven famosos por sus fantasmas residentes. La Casa Blanca de los Estados Unidos, uno de ellos. Es interesante que Abraham Lincoln, quien posteriormente se volvió un fantasma activo, hubiese estado fascinado por el espiritismo. En un esfuerzo por comunicarse con su hijo muerto, buscó la ayuda de varios médiums. No sabemos si alguna vez obtuvo contacto con su hijo, pero a los mensajes recibidos durante las largas sesiones de espiritismo se les atribuye, entre otras cosas, el haberlo convencido de los males de la esclavitud. Los médiums se volvieron populares con el advenimiento del espiritismo, el cual comenzó al terminar la década de 1840. Pasó a través de toda América y cruzó el Atlántico hasta Inglaterra. Los médiums se volvieron muy populares especialmente durante la Guerra Civil en Norteamérica, cuando muchos querían estar seguros de que sus seres queridos estaban bien en el otro mundo. Las sesiones espiritistas se hicieron muy populares como entretenimiento familiar, y los médiums más populares tenían mucho pedido. Algunos que apenas habían oído sobre el mundo de los espíritus, ahora tenían contacto con los muertos todas las noches. Una reunión de espiritismo tiene como fin tratar de comunicarse con los muertos. La gente se reúne en torno a una mesa con un médium. Se lleva a cabo normalmente en un lugar oscuro. Las personas pueden tomarse de las manos alrededor de la mesa. Cuando el médium está en el estado apropiado de alteración de la conciencia, empiezan a ocurrir algunos fenómenos. Estos pueden incluir la levitación o la inclinación de la mesa, movimiento de cosas, aparición de objetos extraños y mensajes de los muertos. Algunas veces ocurren materializaciones en las sesiones de espiritismo. Estos fenómenos serían la supuesta aparición del fantasma mismo. Un médium podría recibir un mensaje directo de un espíritu y decirlo, o entrar en un trance y usar su cuerpo como vehículo para que el espíritu hable. Hubo algo de trucos relacionado con los médiums en el siglo XIX y aún entrando al siglo XX. Y sin embargo hay muchos casos de fenómenos interesantes que ocurrieron que no se pueden explicar. Las sesiones de espiritismo eran impredecibles, y esa cualidad era la que atraía a muchos. Una vez que el contacto con el otro mundo quedaba establecido, cualquier cosa podía pasar. Exóticas flores recién recogidas con el rocío aún sobre ellas podían aparecer de la nada. Instrumentos musicales y las posesiones favoritas de quienes habían partido también podían aparecer. El mismo Abraham Lincoln vio un piano levantarse en el aire sin ayuda. Tal vez fue su sensibilidad hacia las cuestiones espirituales lo que llevó a Lincoln a tener 2 presentimientos de su propia muerte. Antes de su elección, en 1860 se había preocupado al ver una segunda imagen separada de sí mismo en el espejo. Solo 10 días antes de su asesinato en 1865, tuvo un terrible sueño que llegó a convertirse en realidad. Él escribió en su diario: Me retiré tarde. Pronto comencé a soñar. Parecía que había un silencio como de muerte alrededor de mí. Luego escuché sollozos como si varias personas estuvieran llorando.
Pensé que había dejado mi cama y vagaba por abajo. Ahí los mismos sollozos lastimosos rompieron el silencio, pero los dolientes eran invisibles. Fui de habitación en habitación. No se veía a ningún ser vivo, pero encontraba los mismos sonidos de dolor a medida que pasaba. Dispuesto a encontrar la causa de este estado de cosas tan misteriosas e impactantes, seguí hasta que llegué al salón este, al cual entré. Ante mí había un catafalco en el cual descansaba un cadáver envuelto en ropa de funeral. Alrededor de él había soldados que actuaban como guardias y había una multitud de gente, algunos con la mirada fija sobre el cadáver, cuyo rostro estaba cubierto, otros llorando lastimosamente. ¿Quién está muerto en la Casa Blanca?, le pregunté a uno de los soldados. «El presidente», fue su respuesta. «Lo mató un asesino». Entonces surgió un estallido de dolor de la multitud, lo cual me despertó. No dormí más aquella noche y aunque fue solo un sueño, he estado extrañamente molesto desde que ocurrió. El cadáver de Lincoln fue llevado a su casa en Springfield, Illinois, donde fue enterrado. Aún el tren funerario que llevó su cuerpo estaba cargado sobrenaturalmente. Se dice que cada año, en la medianoche del día del aniversario de su asesinato, un tren funerario fantasma vuelve a hacer su viaje a través de los Estados Unidos. Los relojes de pared y de pulsera a lo largo de la ruta se paran cuando pasa. El tren no hace ruido y nunca llega a su destino. Varios visitantes de la Casa Blanca, de acuerdo con algunos informes, han visto el fantasma recurrente del presidente. La primera dama, Grace Coolidge, el presidente Harry Truman y el primer ministro Winston Churchill recibieron una visita del fantasma cuando se alojaron en la Casa Blanca. La reina Guillermina de Holanda dio un informe claro de su encuentro fantasmal con Abraham Lincoln. Una noche, durante una visita al presidente Roosevelt, ella estaba en su cuarto leyendo su Biblia. Respondió una llamada a su puerta y se encontró con un hombre alto, con barba, sombrero de copa y ropa del siglo XIX. Solamente hasta la mañana siguiente se dio cuenta de que ella había visto al fantasma de Abraham Lincoln. Después de su muerte, su viuda, Mary Todd Lincoln, fue con un nombre falso donde el fotógrafo de espíritus William Hamler. La fotografía que tomó muestra una imagen borrosa del presidente asesinado junto a su esposa. El fotógrafo William Hamler de Boston estaba a la delantera de una nueva moda. En 1861 había desarrollado una placa fotográfica que parecía contener una imagen fantasmal. La idea nació y pronto los fotógrafos de espíritus se produjeron por pedido. Casi tan pronto como fue inventada, la cámara fotográfica se comenzó a explotar de diferentes formas, y una de las más dramáticas fue fotografiando espíritus de los muertos. Esta era el tipo de prueba que la gente estaba buscando y por fin parecía que gracias a la cámara la iban a obtener. Y el resultado fue un gran número de gente produciendo trucos fotográficos en los cuales se veían fantasmas. En términos generales, lo que sucedía era que quien se hacía retratar se sentaba enfrente a una cámara y el fotógrafo tomaba una fotografía. Aparentemente no había nadie más en el cuarto, pero cuando la foto era revelada, he aquí que había una imagen amorfa en el rincón de la fotografía en la cual se percibía un rostro. El hecho de que el mismo rostro aparecía una y otra vez en muchas fotografías diferentes y era identificado por mucha gente como el de su pariente y de nadie más está más allá de la cuestión. Esto convenció a muchas personas y aun cuando el famoso fotógrafo francés Bouguer fue descubierto haciendo fraude, mucha gente siguió creyendo que en verdad había recibido evidencia de la supervivencia de sus parientes debido a este proceso fotográfico. Muy pocas de las fotografías espontáneas de fantasmas son convincentes. Una de las raras excepciones es el fantasma de Greenwich. Aquí tenemos una fotografía que fue tomada en un lugar conocido por una persona famosa en una fecha conocida y muestra aparentemente una figura fantasmal en una escalera donde no se vio ninguna figura en realidad.
La cámara no era el único tipo de invento para ser usado tratando de establecer la existencia de los fantasmas con una base científica. Pero la más conocida, por supuesto, es el disco metálico, el cual es un artefacto simple en el que uno descansa la mano en una pequeña plataforma de madera en la que hay un lápiz fijo y el lápiz aparentemente escribe mensajes. Y estos son supuestamente dictados por espíritus de los muertos. Así que esta es una forma de comunicación. Magia divina. El mundo de lo sobrenatural.